Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Capítulo 2. La tradición lúdica en Oriente. Continuación. El juego del Mahjong. El Mahjong, o juego del gorrión, es un juego de origen chino cuya particularidad más vistosa son sus curiosas piezas, un conjunto de bloques rectangulares sólidos que recuerdan a las piezas de los dominós tradicionales, cuyo origen, según Stewart Cullen, se lo atribuyeron tanto los judíos como los griegos, y por supuesto los chinos, en cuyo caso resulta necesario referirse previamente a la familia de juegos Pupai. Los juegos Pupai conforman una plataforma estandarizada. Son conjuntos de cartas las que en lugar de estar confeccionadas del modo tradicional, es decir, con papel grueso, cartulina u otro tipo de cartón ligero, por algún motivo se fabricaron con otro tipo de componente, más grueso y rígido, quedando como resultado final bloques semejantes a baldosas pequeñas, cuyas características particulares permitieron el desarrollo de dinámicas y mecánicas lúdicas que de otra forma no habrían sido posibles. Pupai es una palabra china, cuyo componente pai significa placa, teja o tableta, mientras que el prefijo puede cambiar aparentemente en función del material utilizado para la composición de estas. Por ejemplo, antiguamente en la región de Cantón se las llamaba quat pai, o placas de hueso, ya que eran confeccionadas de dicho material. Sin embargo, en la actualidad la denominación generalizada es Pupai. La mayoría de los juegos Pupai utilizaba un tipo de bloques bastante similares a los dominós ampliamente conocidos en Occidente. Se trataba de 32 piezas que representaban las combinaciones posibles del lanzamiento de 2 dados. Pese a las demás teorías sobre su origen, griego o judío, aparentemente el origen chino sería el más probable. No obstante, cualquiera que sea el caso, el formato de las piezas del dominó o Pupai infieren necesariamente la preexistencia de los dados y de las cartas de juego. Al respecto, W. H. Wilkinson da cuenta en su libro El origen chino de los naipes de la existencia de un juego de cartas llamado Ta Tin Kau, el cual se vendría jugando aproximadamente desde el año 1120 después de Cristo y que utilizaba unas tarjetas llamadas Tim Chi Pai o tabletas de papel punteadas, las cuales podrían representar el antecedente más estrecho con las piezas o cartas rígidas Pupai. Para que sirva de referencia, el dominó occidental de la actualidad, de 28 piezas y que incluye los ceros, hizo aparición en Occidente en el siglo XVIII, primero en Italia, según se tiene constancia, posteriormente en Francia y luego en toda Europa. Históricamente, las piezas de los juegos Pupai se han elaborado de los más diversos materiales. Las más finas podían ser de marfil o incluso jade, pero también las había más sencillas, fabricadas en hueso, arcilla, cerámica o bambú. En la actualidad se utiliza preferentemente la baquelita e incluso el plástico para los conjuntos más económicos y populares. Algunos juegos tradicionales Pupai chinos son el Tian Go, el Pai Go y el Che Deng. Por su parte, el Mahjong parece obedecer a un desarrollo separado de los juegos Pupai, en el sentido que los valores de sus piezas obedecen a una naturaleza más asociada a las barajas de naipes, con palos, pintas y escalas, pero que en algún momento parece haber sido influenciada por las tejas Pupai para cambiar a esta plataforma. De hecho, es sabido que su antecesor directo era un juego llamado Juego de hojas en tiras, cuyo nombre remite inequívocamente a un origen con naipes. Es por lo anterior que se estima que el Mahjong, al menos en su forma actual, forzosamente no puede ser anterior que los juegos Pupai, lo que representa una buena referencia para datar su origen. Si bien una leyenda registrada durante la dinastía Ming por el cronista Xie Zhaoche cuenta que el Pupai fue presentado al emperador Huizong de la dinastía Song en el año 1112, el antecedente fidedigno más antiguo del que se tiene conocimiento figura en un escrito titulado Antiguos Hechos de Wu Lin, en el que su autor, un tal Suo Mi,
quien habría vivido entre los años 1232 y 1298, relata acontecimientos sobre la ciudad de Hangzhou, capital del reino Wu Yue. Allí él menciona que entre los productos que los mercaderes solían llevar a la corte del emperador Xiao Song se encontraban los juegos Pupai, entre otros artículos. Esto tiene que haber sido entre los años 1127 y 1194, que marcan el periodo de vida del emperador antes mencionado. Aún considerando las evidencias históricas, existen muchos entusiastas defensores de una supuesta tradición milenaria del Mahjong, los cuales pretenden remontar los orígenes del juego a un pasado remoto, conectándolo con los antiguos oráculos celestiales, argumentando el uso en el juego de ciertos elementos afines, como los puntos cardinales invertidos o la existencia de cierta relación entre las 13 piezas que se reparten al comenzar una partida con los 13 meses del año lunar. Otras vertientes atribuyen su creación al mismo Confucio, aduciendo cierta relación entre las 3 piezas de dragones de colores del juego, rojo, verde y blanco, con las virtudes confucianas de la benevolencia, la sinceridad y el amor filial, que en ciertos contextos se corresponden. Asimismo, se decía que Confucio era también un gran amante de la ornitología, es decir, el estudio y el conocimiento de las aves, lo cual explicaría el nombre del juego. Si bien todas las teorías parecen interesantes, ninguna tiene la solidez suficiente para ser considerada seriamente. De hecho, por lo que el propio Confucio indicó en sus Analectas, sabemos que él no era precisamente un gran entusiasta de los juegos de mesa. La realidad es que, pese a que el juego y sus antecedentes gozan de una antigüedad respetable, el Mahjong no sería tan ancestral como algunos pretenden. El asunto es que, tal como sucede con muchos juegos tradicionales, la verdadera historia del Mahjong resulta muy difícil de rastrear, no por falta de antecedentes, sino porque la mayoría de estos no gozan de la solidez suficiente o sencillamente resultan engañosos. Aquello podría deberse a cierta costumbre de muchos cronistas de la historia china consistente en adornar la realidad, atribuyéndoles a sus líderes obras y legados que no siempre habían sido tales, otorgándoles un valor ancestral a sus edictos, victorias y gobiernos. Aquello no siempre era producto de su propia voluntad, sino que muchas veces eran imposiciones dictadas por aquellos mismos líderes, deseosos de ensalzar su propia gloria y pasar a la historia de la forma más grandilocuente posible. No obstante, sí podría existir alguna relación con un juego de características similares provenientes de la dinastía Tang, el cual se habría jugado en la corte del emperador Tai Song entre los años 626 y 649. Aún así, el que podría ser el antecesor más claramente probable del Mahjong resulta bastante posterior. Se trata de un juego de cartas que surgió durante la dinastía Ming, entre los años 1368 y 1664, el cual era conocido con varios nombres diferentes, entre otros Ma Tie, también Ye Si o Ya Pei, pero principalmente como Ma Diao o caballo colgado, que se jugaba con un conjunto de naipes numerados en escaleras del 1 al 9, en 4 palos distintos y con 4 cartas adicionales o flores, es decir, un conjunto razonablemente similar al del Mahjong tradicional. Aquel Ma Diao parece ser aquel que más tarde evolucionaría en el ya mencionado juego de hojas en tiras y que de algún modo luego se reimplementaría utilizando tejas estilo Pupai en reemplazo de los naipes, convirtiéndose de ese modo en el consabido Mahjong. Existen algunos escritos y leyendas que atribuyen dicho proceso a diferentes fuentes, cada una tan improbable como la otra. Las más conocidas dicen que habría sido obra de unos oficiales durante la rebelión Taiping entre los años 1851 y 1864, o que fue inventado por un noble que vivía en los alrededores de Shanghái entre 1870 y 1875, mientras que otras creencias apuntan a ciertos 2 hermanos de la ciudad de Ningbo, en la provincia de Zhejiang.
Lo que sí parece ser cierto es que el juego, en su forma más o menos tradicional, actual, o también llamada viejo estilo, habría aparecido en algún momento del siglo XIX, y que para su segunda mitad ya era bastante conocido, tanto así que los conjuntos de Mahjong más antiguos existentes no suelen provenir de fechas anteriores al año 1880. El viejo estilo fue exportado a los demás países del Lejano Oriente y jugado popularmente en China hasta la llegada del comunismo con la revolución de 1949, cuando el régimen de Mao Zedong lo prohibió, relegando su práctica a la intimidad familiar de los hogares y a la clandestinidad. A partir de entonces, el juego seguiría siendo desarrollado fuera de China, principalmente en Corea, Singapur, Taiwán, Japón e incluso en los Estados Unidos. Una de las primeras reseñas conocidas del Mahjong en Occidente pertenece al ya mencionado antropólogo y experto en juegos de estirpe oriental Stewart Coolin, como parte de su libro Juegos del Oriente, publicado en 1895. Prácticamente en forma simultánea, aquel mismo año, W. H. Wilkinson también se refirió a aquel juego chino llamado Gorrión, al cual otorgó la transcripción fonética de Ma Chio, corrigiéndola años más tarde a Mahjong. Alrededor del cambio de siglo, el juego alcanzó una gran popularidad en Europa y los Estados Unidos, donde se publicaron varias traducciones e interpretaciones de las reglas, entonces bastante disímiles unas de otras, situación que fue remediada mediante la aparición en 1923 del Libro Rojo del Mahjong, denominación coloquial de la obra recopilatoria publicada 3 años antes por Joseph Park Babcock, bajo el título de Reglas del Mahjong. Babcock y su mujer llegaron a conocer en profundidad las reglas del juego durante su estadía en la ciudad de Suzhou, ubicada en la provincia Jiangsu, al este de China, a instancias de su trabajo allí para la Standard Oil Company. La demanda por este juego entre el público norteamericano llegó a ser tan importante que Ezra Fitch, uno de los copropietarios de las tiendas Abercrombie & Fitch, debió enviar emisarios a China con la misión de comprar cada set de juego que pudiesen encontrar en las ciudades y aldeas del país. Durante los entrañables años del período entre guerras, entre 1918 y 1939, en Estados Unidos y en Europa se desarrolló una moda por lo oriental, con lo cual proliferaron los clubes nocturnos de Mahjong, algunos de ellos bastante exclusivos, finamente decorados y ambientados en una exótica China. El juego llegó a ser tan popular que incluso se compusieron canciones sobre él. Una especialmente popular fue Since Ma is Playing Mahjong, desde que mamá juega al Mahjong, del cantante y compositor Eddie Cantor. Más tarde, en 1937, se fundó en Nueva York la Liga Nacional de Mahjong, organización que en sus inicios, con la Segunda Guerra Mundial a la puerta y el nazismo proliferando por todo el orbe, lamentablemente fue objeto de insidiosas acusaciones racistas por parte de ciertos círculos antisemitas que habían ganado alguna influencia allí en los Estados Unidos, llegándosela a tachar de organización judía, dado el especial interés y penetración que el juego tuvo entre la numerosa población de origen hebreo en ese país. Del otro lado del mundo, a partir de los años 90, y de la mano de la corriente liberal que se produciría en el Partido Comunista Chino, las autoridades de dicho país decidieron levantar la penalidad establecida contra la práctica del juego, principalmente ante la evidencia de que otros países asiáticos habían usurpado por décadas este importante patrimonio cultural chino. Junto a la despenalización, el gobierno chino publicó el Reglamento Oficial de Mahjong, el cual rige los campeonatos mundiales oficiales. Asimismo, en 1998 se lo declaró deporte oficial en la República Popular China. El juego del Mahjong goza de tanta popularidad por toda Asia que no es raro ver celebrar el término de reuniones entre amigos, familiares e incluso de negocios con una partida a este juego, el cual ha adoptado sus propias versiones locales e independientes,
siendo las más conocidas las variantes japonesa, coreana, vietnamita y filipina. Además, existe una interesante variante israelita. El Mahjong es un juego idealmente para 4 jugadores, que juegan con el consabido conjunto de 136 o 144 piezas estilo dominó, aunque normalmente más gruesas, y con aquellos diseños particulares del juego labrados y pintados en ellas. Específicamente, se trata de 9 piezas numeradas para cada uno de los 3 palos que conforman el juego, discos, bambúes y números, más 4 piezas de cada uno de los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, 4 piezas para cada uno de los 3 dragones, rojo, verde y blanco, 4 piezas de flores y 4 piezas de estaciones. Cada pieza posee, a su vez, 4 copias, excepto las de flores y estaciones. Los conjuntos de 144 fichas tienen además una flor especial, una estación y un comodín, los cuales se utilizan en algunas variantes menos difundidas del juego. Adicionalmente, el conjunto de juego se puede complementar con otros componentes de índole más bien auxiliar, como pueden serlo las regletas utilizadas para ordenar las piezas, monedas o fichas estilo póker para llevar los puntos, atriles para sujetar las piezas propias e incluso dados para algunas versiones especiales del juego. Aunque las reglas del juego tienen una complejidad que no permite desarrollarlas en este libro, se ha de mencionar que el juego comienza con la formación de una muralla, la cual está constituida por un recuadro de 4 paredes, formadas cada una por 36 piezas volteadas boca abajo y dispuestas en filas de 2 pisos y de 18 piezas en cada piso. Una partida de Mahjong se divide en 4 rondas y cada una de estas en 4 juegos, en cada uno de los cuales los jugadores se turnan para ir descartando piezas de sus manos y robando de la muralla, y los descartes con la finalidad de formar un Mahjong, que consiste en una combinación muy particular con todas las piezas de una mano, según su numeración y sus palos. Gana la partida el jugador que logra acumular la mayor cantidad de puntos otorgados al final de cada ronda parcial. El juego del Shou-Do-Ki y el Lu-San-Ki. El Shou-Do-Ki no tiene nada en común con los puzzles Sudoku japoneses, pese a que sus denominaciones pueden sonar similares. De hecho, el juego a colación es un ejemplar de estrategia abstracta y de origen chino, más bien emparentado con la rama oriental del ajedrez y, según parece, predecesor original de un juego premoderno bastante famoso conocido como Stratego. El nombre podría ser interpretado como juego de los animales luchadores o juego de luchas de animales. Sin embargo, en Occidente se lo ha llegado a conocer como jungla. No se trata de un juego demasiado antiguo, es quizás un derivado tardío del Xiangqi o ajedrez chino y probablemente no cuenta más de 200 años. Sin embargo, resulta interesante por su curiosa mecánica de capturas, la cual será la inspiración para el desarrollo de otro juego llamado Lu-San-Ki. El Shou-Do-Ki, 2 jugadores se enfrentan para mover sus piezas por el tablero e intentar capturarlas del oponente. Cada pieza representa un animal distinto, los cuales se encuentran organizados en una jerarquía dentro de la que cada uno solamente puede ser capturado por un ejemplar de mayor jerarquía, con la sola excepción del ratón, el más pequeño, único capaz de vencer al mayor, el elefante. Las piezas del Shou-Do-Ki son, de mayor a menor, el elefante, el león, el tigre, el leopardo, el lobo, el perro, el gato y el ratón. El tablero está compuesto por un rectángulo vertical de 7 por 9 casillas, en cuya parte intermedia existen 2 ríos, de 2 por 3 recuadros, cada uno de los cuales representan obstáculos insalvables, dejando 2 corredores libres a los costados del tablero y otro por el centro. El objetivo del juego es alcanzar, con alguna de las piezas propias, la casilla central del borde opuesto del tablero, llamada Den, la cual está protegida por trampas dibujadas en las casillas adyacentes ortogonales, por lo que solo es posible acceder desde
2 de las casillas que rodean la casilla Den. En sus orígenes, la versión tradicional del Shoudoki se jugaba con las piezas a la vista. Sin embargo, en algún momento indefinido, los aficionados comenzaron a probar una nueva disposición de las piezas, abandonando su característica de juego de información perfecta para que el valor de cada pieza, es decir, los animales que éstas representaban, solo fuera conocido por el jugador que las controlaba, mientras que el oponente solo podía ver los dorsos en blanco de las piezas del oponente. Lo anterior se implementó de diferentes maneras, al principio y necesariamente volteando a cada momento las piezas para recordar o comprobar su identidad y situación, por lo que luego se comenzaron a fabricar piezas como bloques, capaces de sostenerse de pie sobre sus cantos. Un antecedente interesante es que aquella nueva modalidad con piezas ocultas también comenzó a implementarse en otros juegos, probablemente con la finalidad de agregarles mayor dificultad o simplemente para obtener de ellos una experiencia nueva, como lo fue el caso del Banqi, o medio ajedrez chino, el cual se jugaba en una mitad de tablero del Xiangqi y sus piezas se volteaban para ocultar su identidad, con lo cual ninguno de los dos jugadores conocía perfectamente su propia situación, añadiendo un importante componente de incertidumbre y de memoria al juego. Por su parte, y como ya se ha mencionado, el Lu-San-Qi representa la evolución del concepto iniciado por el Shoudoki, al cual además se han añadido algunos elementos del Xiangqi. Como tal, en realidad se trata de un juego más bien moderno, tanto así que sus mecánicas y componentes consideran elementos y artefactos contemporáneos, como el ferrocarril, tropas de zapadores y minas explosivas. Sin embargo, reviste valor para el objeto del presente libro, ya que añade definitivamente el componente de ocultamiento que más tarde utilizarán muchos juegos de estrategia y que inspirará el concepto de niebla de guerra en los wargames de bloques del siglo XX. El nombre Lu-San-Qi podría ser interpretado del chino como juego de batalla terrestre o juego de luchas de ejércitos. También se le conoce como Lu-San-Hun-Qi o sencillamente Yun-Qi. Aunque el tablero de este juego recuerda vagamente al del Xiangqi, la mecánica que lo domina está más relacionada con el Shoudoki, en el sentido de estar basada en un sistema de captura por jerarquía de las piezas, pero las cuales, en lugar de representar animales, estas representan elementos de índole militar, como lo son los rangos jerárquicos, instalaciones y material de guerra. Además, tal como sucedía con las versiones posteriores del Shoudoki, la identidad de cada pieza solo puede ser visualizada por el jugador que las controla, por medio de piezas de bloque capaces de sostenerse en pie y con su identidad dibujada en solo uno de los lados, orientados hacia el propio jugador. Las piezas eran las siguientes: el Siling o mariscal de campo, de rango 9, el Yun-Sang o general de ejército, con rango 8, el Si-Sang, general de división, de rango 7, el Lu-Sang o brigadier, de rango 6, el Tuan-Sang o coronel, de rango 5, el Jing-Sang o mayor, de rango 4, el Nin-Sang o capitán, de rango 3, el Pai-Sang o teniente, de rango 2, el Gong-Bing o zapador, de rango 1, los Sadang o granadas, sin rango, Delay o minas terrestres, sin rango, y el Den, estandarte, también sin rango. Como se ha mencionado, las capturas se resolvían por la jerarquía de cada pieza, por la que aquellas con menor rango no podían capturar piezas superiores. En cuanto a las piezas especiales que no tienen rango, la granada podía capturar cualquier pieza, pero siempre resultaba destruida. La mina no se podía mover, pero destruía cualquier otra pieza con excepción del zapador. Finalmente, los estandartes no se movían ni capturaban, pero aquel jugador que alcanzaba el del oponente con cualquiera de sus piezas ganaba la partida. El tablero estaba compuesto por una serie de posiciones, o casillas de distintas categorías, unidas por líneas simples o dobles. Las posiciones más sencillas y comunes se conocían como puestos de batalla, y en ellas se podían realizar las capturas.
Los 10 campamentos, 5 a cada lado, eran sitios seguros y no era posible capturar allí. Las 3 posiciones alineadas que dividían el tablero en 2 eran los frentes de batalla y solo servían para transitar sobre ellas sin ser ocupadas. Las montañas, las cuales estaban ubicadas entre los frentes de batalla, constituían obstáculos infranqueables y no se podían ocupar ni transitar por allí. Finalmente, a cada extremo del tablero había 2 cuarteles generales, o casillas negras, y solamente en ellos se podía ubicar los respectivos estandartes. Antes de comenzar la partida, los jugadores desplegaban sus piezas con libertad, pero siempre en su propio lado del tablero y sin ocupar los campamentos. Los movimientos se realizaban siempre siguiendo las líneas que unían las posiciones. Las líneas simples solo comportaban movimientos de una posición a otra por vez, mientras que las líneas dobles o segmentadas eran ferrovías por las cuales se podían avanzar tantas posiciones libres como se deseara. Las capturas se realizaban por el método de asalto, como en el ajedrez, con la diferencia que al producirse un ataque, ambos jugadores debían revelar sus piezas involucradas, resultando capturada, es decir, eliminada, aquella que ostentara la menor graduación. El juego del Ming Mang. Se trata de un juego tradicional de la región del Tíbet, cuyo origen no está muy claro, pero que considerando la naturaleza y diseño de sus componentes, podría estar emparentado con el Weiqi, al menos en su forma antigua de 289 puntos. En cuanto a su existencia documentada, se supone que al menos para el año 1926 el juego ya debía de haber sido bastante popular, dada una referencia escrita por Richen Yamo en su libro Nosotros los tibetanos, en el cual menciona un juego similar llamado Gundru, que comparte los mismos principios del Ming Mang, pero que se juega sobre un tablero más pequeño, de 9×9. No obstante, la verdadera revelación del juego para Occidente se produjo a partir de 1959, con la invasión al Tíbet por parte de la República Popular China, oportunidad en la que los monjes budistas sufrieron una especial persecución y debieron refugiarse en otras naciones, llevando el juego consigo. Aunque en la actualidad suelen utilizarse tableros y piedras estándar del Weiqi o del Go, de 19×19 casillas, para jugar al Ming Mang, o incluso tableros de ajedrez, siendo esta última una de las versiones más populares, ya que permite partidas más rápidas, el tablero tradicional es una malla de 17×17 líneas y 32 piedras iniciales para cada jugador, las cuales ocupan las intersecciones y no los recuadros. En el despliegue inicial, ambos jugadores disponen todas sus piedras, cubriendo todo el recuadro que conforma el perímetro del tablero. En cuanto a la mecánica de juego, se trata de un modelo de control de área y una mecánica complementaria de capturas poco común. Varios autores indican que el juego es similar a otros modelos lúdicos supuestamente más modernos, como el Reversi u Otelo, aunque no es posible establecer relaciones directas entre ellos. Al igual que en los juegos del Weiqi y del Go, con los cuales también suele relacionarse, tradicionalmente comenzaban a mover las piezas negras. Todas las piedras tenían un mismo movimiento, equivalente al de las torres en el ajedrez. Uno de los aspectos más interesantes del juego eran las capturas, las cuales se producían por medio del mecanismo de los guardianes, es decir, flanquear una pieza adversaria con 2 propias en posiciones opuestas, el cual era extensivo a capturas colectivas sobre alineaciones de piedras de un mismo bando, pero siempre en direcciones ortogonales. Adicionalmente, al momento de producirse una captura, las piedras no se retiraban del tablero, sino que se reemplazaban por piedras del bando captor, con lo cual siempre había 64 piezas sobre el tablero, lo cual suponía que cada jugador debía estar previsto a una reserva de piedras propias adicionales, aspecto que los juegos anteriormente aludidos, el Reversi y el Otelo, resuelven elegantemente con piezas reversibles, con lados de un color y del otro. Cuando un jugador ya no podía hacer más movimientos, ya sea porque todas sus piedras habían sido trocadas, o bien porque cualquier movimiento terminaba irremediablemente en captura, entonces dicho jugador perdía la partida
declarándose victorioso el oponente. El juego del Chucky y el Pa-Sang. En su libro Ajedrez y naipes, Stewart Cullen menciona un curioso ejemplar lúdico que se jugaba en el territorio continental de Malasia, provincia de Johor, al que se le conocía como Chucky o Yuki. De modo similar, como sucede con el juego tibetano del Ming Man, a primera vista podía parecer un juego perteneciente a la familia de los juegos de rodear orientales, como el Weiqi de la China o el Go nipón. Sin embargo, luego de establecer que dicha asociación radica únicamente en las piezas blancas y negras con que tradicionalmente se juegan todos estos, y en el hecho que también ocupan las intersecciones de las líneas que conforman sus tableros, las semejanzas terminan allí. Conforme con la descripción de Cullen, el Chucky se jugaba sobre una malla cuadriculada de 11 por 11 líneas diagramadas en un tablero llamado Papan Chucky. Este tablero tenía la particularidad que la intersección central y sus respectivas líneas no estaban dibujadas, quedando un recuadro libre llamado Tempak Mangkok, o lugar del cuenco, en el que se ubicaba una especie de tazón pequeño en el que se lanzaban dados. Sobre las 120 intersecciones restantes se colocaban 60 piezas blancas y 60 piezas negras, llamadas indistintamente Batu, como parte de la preparación previa de la partida. Lamentablemente, la descripción elaborada por Cullen resulta bastante escueta, mencionando nada más que los jugadores iban quitando las piezas Batu mediante los resultados que obtenían al lanzar 3 dados y un mecanismo de movimiento que describió someramente como similar al de las damas. No obstante, en Brunei, la pequeña república ubicada dentro del territorio insular malayo en la isla de Borneo, existe y se practica todavía un juego llamado Pa-Sang, el cual se piensa podría ser una variedad o evolución del Chucky, dadas las evidentes semejanzas existentes entre ambos, exceptuando el uso de dados. Al igual que el Chucky, Pa-Sang se juega sobre un tablero tipo malla cuadrada de 11 por 11 líneas, también con la intersección central omitida, pero con la diferencia que este último, además, tiene dibujadas las 2 diagonales mayores, desde las esquinas hasta el recuadro central o Tempak Mangkok. Asimismo, también posee 120 piezas divididas en 60 blancas y 60 negras, las cuales cubren la totalidad de las intersecciones del tablero al inicio de la partida, formando curiosos patrones geométricos. Se dice que existen alrededor de unos 30 patrones tradicionales distintos de ubicación de las piezas para iniciar una partida. El conjunto, además, suele incluir 2 piezas especiales, una para cada jugador, llamadas K, las cuales son las únicas que se mueven por el tablero y realizan capturas de piezas negras y blancas, las cuales siempre permanecen fijas. Las piezas K no forman parte del patrón inicial escogido para jugar. El objetivo del juego es capturar la mayor cantidad de piezas negras y blancas, considerando que, en el caso que al final de la partida haya empate, las piezas negras tendrán un valor de 1 punto y las blancas de 2 puntos. O al revés si se prefiere, lo cual debe quedar convenido antes de comenzar la partida. El juego transcurre a través del siguiente conjunto de reglas generales. Los jugadores alternan turnos para realizar capturas con sus respectivas piedras K. Un jugador siempre debe realizar capturas en su turno. De no poder hacerlo, comete Suntuk y pierde automáticamente la partida, sin importar la cantidad de puntos parciales obtenidos hasta entonces. Dado que al inicio de la partida el tablero se encuentra lleno, existe una fase preparatoria que ocupa los 2 primeros turnos de cada jugador y se realiza para generar espacio de juego y ubicar las piezas K. En su primer turno, cada jugador retira del tablero una columna completa de su propio lado, 5 piezas en total. El primer jugador elige libremente la columna, mientras que el segundo debe, forzosamente, escoger una del mismo cuadrante de su lado. El espacio libre generado se llama pasaje. Las piezas retiradas se consideran capturadas por cada jugador.
En su segundo turno, cada jugador define su pieza K y realiza su primer movimiento. La pieza K puede ser cualquiera de entre las piezas pertenecientes a las columnas aledañas al respectivo pasaje, en lo que se conoce como juego deslizante, o bien de una columna a una columna de distancia del pasaje, lo que se conoce como versión del juego saltarín. La opción de uso de cualquiera de estos dos métodos debe ser previamente convenida, pero independiente del criterio escogido, ambos jugadores deben emplear el mismo. Una vez escogidas las piezas K, estas se reemplazan por aquellas otras distintas del resto de piezas Batu para poder identificarlas. Junto con elegir su pieza K, el jugador inmediatamente realiza su primer movimiento, que dependerá del método escogido. En el caso del método deslizante, el jugador desliza su pieza K hacia el espacio adyacente en el pasaje y captura una cantidad impar de piezas contiguas, encadenadas y de un mismo color con que haya quedado en contacto horizontal y verticalmente. En la versión de juego saltarín, la pieza K seleccionada salta horizontalmente la columna intermedia y cae sobre la casilla correspondiente en el pasaje, realizando capturas del mismo modo indicado anteriormente. A partir del tercer turno de cada jugador comienza el juego propiamente tal. Las piezas K pueden moverse cualquier cantidad de espacios libres, vertical u horizontalmente, capturando piezas del mismo modo ya explicado, pero siempre en sentido transversal al del movimiento realizado. Es decir, si el movimiento fue horizontal, entonces las capturas deben realizarse en sentido vertical y viceversa. En aquellos extraños casos en los que la victoria de la partida no se decida por una situación de Suntuk o imposibilidad de capturar por parte de alguno de los jugadores, y en consecuencia quede el tablero vacío a excepción de las piezas K de cada jugador, entonces se deben contabilizar las capturas de cada uno utilizando el método ya mencionado, blancas 1 punto, negras 2 puntos, adjudicándose la partida el jugador que haya conseguido la mayor cantidad de puntos parciales. Juegos Kono, Gonu y el Si Pao Ki. Para cerrar el presente capítulo, se ha querido dejar esta estirpe de juegos relativamente sencillos, dado que de su origen e historia se conoce muy poco y probablemente se traten más bien de juegos relativamente modernos, pero que han alcanzado una gran popularidad en el lejano oriente, principalmente en China, Corea y Japón. Cuando se habla de Kono o Gonu, se hace referencia a un término japonés y coreano, respectivamente, pero que tienen un origen común en un ideograma chino conocido como Heye, el cual tiene varias interpretaciones, principalmente bisagra o pivote, pero también, y más importante para este estudio, la de meandro, un accidente geográfico de orden fluvial que consiste en una pronunciada curvatura casi cerrada en el curso de un río, condición que suele generar cuencas cultivables, o dicho de mejor manera, campos, palabra que finalmente constituye la interpretación más aceptada de las palabras kono y gonu en sus respectivos idiomas, y que luego, por proyección y abstracción, también puede definirse como tablero. En general, cuando se habla de juegos kono o gonu, se suele referir a cierta familia de juegos con soldados regulares o peones y de tableros pequeños, de 4x4 intersecciones normalmente. Sin el deseo de ser exhaustivos, dado que esta familia posee múltiples ejemplares de índole local, donde cada uno presenta pequeñas variaciones en la cantidad de piezas, el tamaño de los tableros e incluso en la forma de estos, se hará enfoque en la que probablemente sea la forma de juego más básica, la cual en Corea se llama Nepangonu, o tablero de 4, y en Japón como Neipat Kono, y que fue referida por primera vez en Occidente por Stewart Coolin. Pese a que algunos autores pretenden situar este juego proveniente desde la época del Japón medieval, es decir, entre los años 1185 y 1603, no han sido hallados antecedentes probatorios suficientes, pero sí que resulta posible convenir que, al menos para el siglo XIX, sí era ampliamente conocido y practicado.
Tanto el Nepan Gonu, coreano, como el Neitpat Kono, japonés, se juegan sobre un tablero de 4x4 intersecciones, exclusivamente ortogonales, y con 8 peones para cada jugador, los cuales se distribuyen ocupando la totalidad de intersecciones de cada lado del tablero sin quedar espacios vacíos útiles. En cada uno de sus turnos, el jugador puede realizar una de dos acciones posibles: mover una pieza propia sin realizar captura, o bien realizar una captura. El movimiento de piezas sin captura es aquel simple en el cual la pieza se desplaza desde su intersección actual a una vacía e inmediatamente contigua a través de las líneas del tablero, en cualquier dirección o sentido posible. No obstante, el verdadero interés de este juego se encuentra en las capturas y su técnica, la cual resulta bastante especial y es conocida como de los cañones, que a su vez es una variante del método de captura por proyección. Como se verá más adelante en el capítulo 4, esta captura tiene su origen en cierta pieza del Xiangqi, o ajedrez chino, conocida como Pao o Paov, que significa catapulta, cañón, cohete o artificiero de acuerdo con la versión que se consulte, la cual se mueve de manera semejante a la torre del ajedrez occidental, pero que para capturar previamente debe saltar por sobre otra pieza rival o propia. Pues bien, la captura en los juegos Kono y Gonu se realiza de dicha manera, pero con la salvedad que la pieza saltada, o plataforma del cañón o cureña, debe ser una pieza del bando propio y que el movimiento de captura se hace a través de las intersecciones mínimas necesarias y no por movimientos o saltos largos. Las piezas capturadas se retiran del tablero. Como puede inferirse, gana la partida aquel jugador que logre capturar la totalidad de piezas del oponente, o que, al menos, deje sin posibilidad de movimiento alguno a su rival, bloqueando el movimiento de sus piezas. El caso del Si Pao Qi de los chinos resulta un tanto distinto al de sus congéneres nipón y coreano, tanto por su denominación como por su técnica de capturas. El nombre Si Pao Qi se interpreta como juego de los 4 cañoncitos, y a diferencia de los juegos Gonu o Kono, el nombre no hace referencia al tamaño del tablero, sino más bien a la cantidad de piezas de cada jugador, ya que en lugar de 8 piezas, estos solamente disponen de 4, las cuales ubican en las intersecciones de los lados opuestos del tablero al inicio de la partida, quedando las intersecciones intermedias vacías. Si bien los chinos referencian directamente las piezas del juego a la pieza Pao del Xiangqi, extrañamente decidieron modificar su movimiento de captura en dicho juego, eliminando su salto, pero requiriendo en cambio tener que producir alineaciones de 2 piezas propias y una rival, en ese mismo orden, como se aprecia en la figura número 73, que no se reproduce en esta versión de audiolibro. Además del Si Pao Qi, existen otros juegos también llamados de los tantos cañoncitos, cuyos prefijos cambian según la cantidad de cañones o peones empleados por cada jugador, habiendo de 6, de 7, 8 y hasta 9 peones. La versión más extendida es la de 6 peones, cuyo nombre chino es Liu Si Pao. Y hasta aquí el episodio de hoy. A partir del próximo episodio comenzamos con el capítulo 3, correspondiente a las tradiciones lúdicas en aislamiento histórico. Antes de cerrar este episodio, quisiera contarles que el próximo 19 de agosto voy a estar en un evento llamado Ronda de Juego 2023, enseñando mi prototipo de juego Homo Viator. Esto va a ser a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 14:30 de la tarde en la Biblioteca de Santiago, que se ubica en la calle Matucana número 151. Para todos aquellos les puede interesar. El prototipo Homo Viator es para un juego en el cual de 2 a 4 jugadores interfieren en el tránsito de feligreses o peregrinos cristianos a través de las distintas
a través de la Europa del siglo XIII, pero principalmente en consecución de las 3 rutas más famosas de peregrinación que existían en esa época. Me refiero al camino de Santiago de Compostela, que se conoce hasta el día de hoy, y también a los caminos de Roma y de Jerusalén, que llevaban uno a la Ciudad Santa y el otro hasta la ciudad de Jerusalén, en la cual se produjeron los eventos que llevaron ahí a la muerte de Jesucristo, y donde se encuentran todos esos lugares, los cuales los cristianos tenían deber de visitar alguna vez en su vida en aquellos años. No se espanten, la verdad, no se trata de un juego sobre religiosidad ni sobre evangelización, sino que solamente toma ese tema para poder ser jugado sobre un tablero. En el fondo se trata de un juego de motor de cartas, pero también con mecánicas de colocación de trabajadores y administración de recursos. Así que eso pues. Además, si les resulta interesante todo lo que hemos visto en este episodio y los anteriores sobre la historia de los juegos de mesa, recuerden que es posible adquirir el libro Breve Historia de los Juegos de Mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos, a través del servicio de impresión bajo demanda de Amazon, aunque también existe una versión digital en formato para libros electrónicos. En la descripción del video se encuentran los enlaces correspondientes. Así que eso por hoy, hasta la próxima.